Me gustaría que habláramos acerca del aniversario del colegio, cuántos años está cumpliendo, qué es lo que ustedes normalmente hacen para celebrar ¿cuántos años son? 150 años. 150 años. Hablar de 150 años, estamos hablando de un instituto el más viejo de Honduras. De repente sí puede haber otro instituto que nos lleva por 2, 3 meses, creo. Eh, o sí, creo que por ahí anda. Pero no vamos a competir quién es el más viejo, sino quién tiene la mayor trascendencia en su zona. El Álvaro Contreras tiene esa característica. Celebramos 150 años. El 7 de octubre, el 8 de octubre, celebramos, bueno, no solo 7, 8, tuvimos desde enero, febrero de este año Sí, hasta el 8 de octubre, 8, 9 de octubre que tuvimos actividades, pero culminamos en el mes de octubre los 150 años del instituto, que son historia. Muchos exalumnos como tú, Nan, como los que nos ven en la red, van a recordar todas las anécdotas, cuántas veces fueron a chapear, a recuperación. cuántas veces estuvieron barriendo los pasillos, lavando los sanitarios. O sea, eso que pasó ayer y que pasó, qué sé yo, en los diferentes aulas de clase, en los diferentes salones, cuántos quebraron un tubo de ensayo, cuántos eh, quebraron, qué sé yo, una celosía y tuvieron que pagar todas las... Esas horas se recuerda con anécdotas y yo me acuerdo que me mandaron a mí a hacer los pasillos, que tantas yardas que pudimos hacerlo. Que ya nosotros recordamos los 90 que nosotros ingresamos al instituto, pero de la década de los 80, los 70, 60 por ahí, en la reunión que tuvimos de los 150 años, llegó un ex alumno al instituto, que también es ex catedrático, que creo que es el único de la generación, que fue compañero del profesor Armando Gutiérrez, que fue subdirector del instituto y maestro de muchas generaciones, ¿va? Y recordaba esas anécdotas, nos la hizo ahí extra cámaras, como digo yo, en un ratito que pudimos platicar, que me refiero al profesor Beto Arita, como le conocemos de cariño, hablando un poquito de esas anécdotas que se dieron. Y eso estoy hablando de los 60, creo que fue más o menos esa época, 70, y otros exalumnos que comentan lo que yo acabo de decir, de que para ellos fue un castigo en aquel entonces. Ahora son anécdotas muy positivas que ellos las comentan y que fue fructífero en el impacto del desarrollo de su vida profesional y su vida personal. Entonces, estos 150 años fueron bastante peculiares. Hubo mucho trabajo, la banca, el comercio, el público en general, los medios de comunicación, exalumnos, todos se proyectaron al instituto y logramos tener una celebración a granel, macro, donde involucramos padres de familia, donde involucramos hasta desde el director que está en la silla ejecutiva hasta el señor que abre el portón para que entremos al instituto, hasta la señora que está haciendo los pasillos, hasta aquel personaje que está limpiando y chapeando las yardas. Todos participaron y todos fueron copartícipes en esta celebración. En esta celebración se premió algún maestro icónico. Quiero decirte que uno no celebra su cumpleaños solo porque quiere comerse un pastel, ¿verdad? Un aniversario proporciona un tiempo para ser agradecido, para agradecer, y eso creo que fue lo que este año nosotros pudimos ver, ¿verdad? Un tiempo, espacios y actividades que se generaron por, para, para mostrar el cariño a la institución, ¿verdad? Tuvimos muchas actividades a lo largo del año, pero quisiera mencionarte la Feria de Ciencias, que fue el 20 y 21 de septiembre. La Feria de Ciencias teníamos ya unos 18 años de no celebrarla como lo hicimos este año, porque habíamos caído como en Un letargo. como una costumbre aquello, ¿verdad? Desde los 80s, los 90s, entonces se dejó un tiempo de hacer y cuando volvimos pudimos ver el ingenio, la creatividad, el
cariño, el entusiasmo de los estudiantes, ¿verdad? Padres de familia entusiasmados. Vimos incluso personas que no están vinculadas directamente al Álvaro Contreras, pero son exalumnos ahora, y andaban por allá también visitando su institución, viendo la feria de ciencia, ¿verdad? Entonces, como te digo, lo bonito de este aniversario fue que propició los espacios para el disfrute, para el ser agradecidos, y todo eso también son experiencias de aprendizaje, ¿verdad? El alumno no aprende solo en el aula con el cuaderno, no aprende cuando puede convivir con otros, cuando puede trabajar en equipo, cuando puede comunicar, cuando puede crear. Y eso fue lo bonito. También se eligió la señorita aniversario, ¿verdad? Que es también algo, una tradición en la institución. Y pues la famosa alborada del 8 de octubre, ¿verdad? Que es el día que más se celebra. Y ese día tuvimos la visita de más de 25 maestros jubilados de nuestra institución. Fue un tiempo muy bonito realmente en el que los pudimos ver a ellos departiendo, disfrutando, bailando, comiendo, platicando. O sea, cosas que hace días no veíamos por la institución, ¿verdad? Ver aquella alegría de ellos de estar en su colegio. Y fue un tiempo que todos pudimos disfrutar. Ahí pudimos ver a la profesora Cerritos, no sé si recuerdan, la profesora Cerritos, la profesora Rosa Amalia, Floridalmi, no sé, recuérdame otros. Andaban, los esposos Miranda, el profesor Jorge Guillermo con la profe Cristina. Y Profesor Higinio Ayala. el profe Higinio Ayala. Es que algunos que no mencioné, que tú lo estás mencionando ahorita. La que profe Tanchito, la profe Tanchito. la Tanchito profe también ahí Tanchito. andaba, la profe Enriqueta. La profe Enriqueta. Ahí andaba. O sea, tanto compañero que se nos olvida, pero tú estabas mencionando a estos compañeros que los tuvimos y un momento, hace poco estábamos revisando un par de videos donde estuvieron departiendo en el momento social que tuvimos, que fue muy agradable verlos a ellos departiendo con todos nosotros y fue un tiempo muy especial. Para ellos, para nosotros, ellos son la imagen quizás de las personas que nosotros podemos decirle fueron nuestros mentores enseñando a otros mentores, ¿va? Y ellos quizás son como esa parte que respetamos, que queremos y que en algún momento fueron partícipes de sus enseñanzas para que nosotros también asumiéramos y comprometiéramos también esa mía extra que tenemos en el instituto y que nos permite en algún momento tener esa peculiaridad del colegio de ser profesores comprometidos dentro de las aulas de clase. Sí, hablando de ellos otra vez, muchos de ellos fueron mis maestros cuando yo estudié ciclo común en el Álvaro Contreras, ¿verdad? Y luego pasaron a ser mis compañeros de trabajo. Yo puedo decir de ellos que marcaron una época en el Álvaro. Marcaron una época que dejó un Álvaro Contreras, pues, visible a toda la comunidad nacional. Así como ustedes expresan de ellos, así se van a expresar también de ustedes, ¿verdad? Y es algo que va a marcar un hito en historia. De hecho, yo vengo de la generación que recibió clases de ustedes y fue bastante gratificante para mí en lo personal tenerlos aquí, porque nunca me imaginé que íbamos a tener un espacio en el que podríamos hablar en esto, ¿verdad? Pero sí, es bastante gratificante uno como estudiante haber sido alumno de ustedes y saber que la formación que recibimos pues fue bastante enriquecedora para poder crecer como profesionales, ¿verdad? Pero en este sentido, nosotros igual vamos a hacer más podcasts sobre una parte de las Olimpiadas, en la parte de química. Vamos a estar haciendo más podcasts en esas áreas que es sumamente interesante. Y pues no me queda más que agradecerles por el espacio, ¿verdad? Por haber venido aquí y poder hablar acerca de este tema que es bastante importante. Quiero convertirme de entrevistado a entrevistador. Ajá, sí. ¿Cuál es tu satisfacción de haber estado en las aulas del instituto? Como exalumno, tú, ¿cómo te sientes? Porque te ven y te escuchan y te siguen en esta red, en esta página. Ahora, ¿qué concepto tienes tú como estudiante del instituto? No, para mí pues fue un orgullo, ¿verdad? Poder
estar en el Álvaro. Igual mis padres estuvieron ahí y Bien. sí, también O sea todas que las tú también áreas. sos de una generación, papás exalumnos del Álvaro, Ajá, el hijo exalumno del Álvaro. exacto, exacto. Qué Sí. excelente. Entonces, no sé si para terminar podrían dar como un mensajito corto para la ciudadanía sobre la importancia que tiene este colegio, no solo en el occidente, sino también a nivel nacional. Vamos a hacerlo porque ella comenzó, hoy vamos a cerrar Ya va a conmigo. terminar. Ok, la verdad es que les esperamos a toda la población estudiantil que quiera estudiar con nosotros en el Álvaro. Les ofrecemos las 7 carreras que ya la profe Delmi les mencionará, recordará nuevamente. Es sencillo, tan solo despójese de cualquier mal concepto que tuviese de algún catedrático del Álvaro o de cualquier otro colegio, porque siempre hay un mal concepto, sino que tan solo sométase a estudiar, a ser disciplinado, a ser autodidacta, a no quedarse solo con lo que les damos en el salón de clase, sino que también ir más allá a través de las redes. Ahora son estudiantes modernos que tienen acceso a la información. Si nosotros damos un concepto, enriquezcanlo con 3 conceptos más, así serán profesionales muy comprometidos para que le apostemos al cambio en nuestro país. Siempre guarden ese cariño para el mejor instituto del occidente, ¿verdad? Y el más bonito de Honduras. Y les esperamos con toda nuestra oferta educativa, el ciclo común básico. También tenemos lo del bachillerato en ciencias y humanidades, el bachillerato técnico en informática, el bachillerato técnico en administración de empresas, el bachillerato técnico en administración hotelera, el bachillerato técnico en promoción social. Tenemos también el bachillerato técnico en salud comunitaria y el famoso BTP en contaduría y finanzas, de donde han egresado los mejores peritos, los mejores contadores del occidente. Y informática también, que es lo moderno. Excelente. Entonces les esperamos ahí. Somos una institución de puertas abiertas. Y bienvenidos. Gracias. Que quieran esto. Y gracias a ti por este espacio. Guan.